Desde que tengo memoria me recuerdo diciendo que quería ser médico. De pequeña jugaba siempre a ser médico, pero jugaba siempre con aparatos. O sea, jugaba a hacer intervenciones quirúrgicas con un calentador antiguo que tenía muchos tubos, que tenía muchos botones. Siempre era algo relacionado con las máquinas. Y bueno, me he convertido en médico, soy médico, pero un médico poco al uso. Yo trabajo en un centro de investigación contra el cáncer y llevo el departamento de imagen. Por lo tanto, trabajo día a día con equipos de imagen y también con ingenieros que son los que hacen este tipo de desarrollos. Para mí las STEM son muy importantes porque en mi especialidad se utiliza tanto la ciencia como la tecnología como la ingeniería para poder desarrollar estos equipos que me van a permitir a mí hacer lo que siempre he querido hacer, que es conocer cómo funciona mejor nuestro organismo. Y con este tipo de máquinas hacemos que el cuerpo sea transparente y podamos ver lo que está pasando más allá y lo que ocurre con los tratamientos. Yo siempre recomiendo las STEMs y de hecho cuando tengo tiempo me dedico a mentorizar a niñas para que se creen estas nuevas vocaciones de STEMs y apoyar a mujeres para que puedan llegar donde quieran en su carrera científica. Por tanto, te voy a decir que anímate con las STEM.